aquí. Listo. Bueno, arranquemos entonces. Hola, hola, muy buenos días para todos. Organicemos por acá. Buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio. Voy a esperar unos minuticos mientras hacemos más grande nuestro grupito. Bienvenidos a todos. Hola, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Saluditos por aquí. Bienvenidos todos. Perfecto, qué gusto volver a encontrarnos. Bueno, perfecto. Bueno, vámonos sumando entonces. Hola, hola, buenos días. Bueno, comencemos entonces. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, a este live que tenemos que Natural Body Center ha creado para apoyo a todos nuestros pacientes, en el cual nos encargamos de resolver las dudas o inquietudes que como pacientes se van generando durante el proceso. Bienvenidos nuevamente, muchísimo gusto. Mi nombre es Liz Muñoz, yo soy médico de Natural Body Center y el día de hoy los acompaño desde la sede de Popayán. Gracias. A partir de este momento voy a estar pendiente de estas preguntitas que me realizan por el chat para poder ir dando solución. Entonces, por favor, vamos dejando nuestras preguntitas por medio del chat interno y a medida que avanza, inicio dando respuesta a todas esas inquietudes. Y no solamente esa parte de inquietud con respecto al tratamiento, también nos gusta conocer esos testimonios de nuestros pacientes que de pronto ya están en su etapa de finalización o han terminado su proceso. También qué bonito que compartan con nosotros esa experiencia bonita que trabajaron con el proceso. Bueno, entonces voy a comenzar por aquí verificando y empecemos buscando esas duditas. Entonces, sin dudarlo, comencemos. Coloquemos por acá todas esas duditas y demos respuesta por esos lados. Bueno, vamos a comenzar viendo qué nos dicen por aquí. Bueno, arranquemos. Bueno, por aquí, entonces buenos días para todos y bienvenidos a las personitas que se están llegando en este momento. Bueno, vamos a mirar qué dicen, qué tenemos por aquí. Ay, ¿qué le pasa a este cosito? Bueno, vamos a chequear. Bueno, por aquí tengo pacientes por aquí. No, ahí está bien. Gracias. Listo, vamos a revisar a ver cómo estamos. Bueno, comencemos por aquí con una preguntita que ya tengo por acá. Catita Mora me pregunta, tengo una duda, empecé mi tratamiento el viernes y se me cayeron 2 imancitos. No sé dónde van, qué debo hacer en ese caso. Bueno, Katica, lo primero que hay que tener en cuenta es que recuerda que en nuestro esquema siempre colocamos 10 imanes y hay algo bien importante, que esos punticos van en puntos estratégicos, así que si ya se cayeron, trata de ya eliminarlo, ese puntico ya no es necesario volverlo a colocar. Recuerda que nosotros somos las personas que colocamos esas esferitas, no es colocarlas en cualquier posición. Cada esferita tiene una posición en particular, entonces necesariamente esa es nuestra misión en cuanto a la parte del manejo de la auriculoterapia. Entonces, si ya se cayó, déjala, trata de mantener los otros imancitos que tienes puesto. Hay que tener en cuenta que de esa carga, acuérdense que todos los imancitos tienen una carga energética, esos imancitos
La mayoría cumplen su carga máxima durante las 48 primeras horas. Después de eso no quiere decir que no sean importantes, pero la carga de energía que ya el cuerpo absorbe se distribuye para el resto de la semana. Entonces, si los imancitos te los pusieron el día viernes y al día de hoy estamos después de 48 horas, ya las esferitas no hay que cambiarlas ni reponerlas. En caso de que de pronto también nos pueda pasar cuando los imancitos y las esferitas se caen durante las 48 primeras horas y se caen más de 5, más del 50%, porque acuérdense que colocamos 10, sí es necesario dirigirse al consultorio para que nos hagan reposición de las esferitas cuando se han caído más de 5, si no, de lo contrario no hay molestias, no hay inconvenientes, y tratamos de mantener el resto de las esferitas en su lugar. Como hay algunos tipos de piel que son más grasas o hay algunas pieles que sudan más que otras, entonces lo que podemos hacer es colocar cintica micropor encima de la cintica que ya tiene sin cambiarla ni retirarla para que el imancito no cambie de posición, y la aseguramos y garantizamos que las otras esferitas que estén allí cumplan su función. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo por acá? Listo. Angie Marcela me pregunta por acá: hola, gracias por el like, muchísimas gracias por estar aquí también pendiente. Y claro, este espacio es para eso, para que todos puedan estar en contacto permanente con nosotros. Me cuenta Angie: inicié mi tratamiento el jueves pasado, me ha generado duda en qué se puede comer de snacks entre las comidas diferente a los chicharrones, es algo que me ha costado mucho. Bueno, Angie, es una pregunta muy frecuente en cuanto a nuestros live y en cuanto a nuestras dudas en cuanto a la respuesta de cuando hacemos el médico en línea. Recuerden que durante el tratamiento no se trata de solamente comer chicharrones o un solo alimento en particular. Acuérdense que el objetivo del tratamiento es tratar de mantener y dar respuesta a ese llamado que el organismo tiene para comer de la forma más efectiva y saludable. Normalmente tratamos de que el organismo maneje las 3 comidas en el día, eso quiere decir el desayuno, el almuerzo y la cena, dependiendo de la respuesta que mi organismo vaya teniendo. Si yo me siento bien comiendo las 3 veces en el día porque mi organismo empieza a asimilar los alimentos y se siente tranquilo con lo que está comiendo y no necesito las entrecomidas, me mantengo con esas 3 comidas, pero pueden haber pacientes que necesitan estar picando entre una y otra comida. Entonces, cuando eso pasa, la recomendación es poder hacer uso de todos los alimentos que tenemos en nuestro listado como alimentos permitidos. No quiere decir que solamente sea el chicharrón. Lo ideal es que esas entrecomidas también tengamos opción para la parte de las verduras. Entonces, nuestra opción de entrecomidas pueden ser pedacitos de pepino, que lo hacemos con limón y sal. Podemos utilizar pedacitos de apio, que podamos utilizar con un poquito de mostaza o mayonesa en bajita cantidad y salsita. Podemos utilizar tomaticos secos, podemos utilizar pedacitos de queso, podemos utilizar jamoncito de pierna de cerdo serrano curado con quesito, poder colocar también en ese jamoncito pedacitos o franjitas de pepino que nos sirvan para equilibrar la parte de proteína y verdura. Puedo utilizar agüitas aromáticas, puedo utilizar la leche. En los consultorios donde conseguimos los productos pueden encontrar el chicharrón, pueden encontrar algunos otros productos. Entonces la idea es poder intercalar con todos esos alimentos, o perfectamente yo puedo hacer una de las recetas fáciles que tengo en los recetarios o en nuestra página web, donde encuentran múltiples recetas y las pueda llevar. Entonces puedo perfectamente hacer con nuestras recetas los nuggets de pollo o las croqueticas de atún, que yo puedo llevar fácilmente en una coquita donde no necesito que no se me vayan a dañar los alimentos, y perfectamente tengo alimentos para fraccionar en esas entrecomidas. Acordémonos que la entrecomida es una entrecomida, no es una comida grande, mayor en cantidad, para que no afecte la venida de la próxima comida que yo voy a realizar. La entrecomida se trata de eso, de darle al organismo respuesta a ese llamado que está haciendo, pero en una cantidad apropiada, con el alimento apropiado, para no alterar el siguiente ciclo de esa comida principal, que puede ser, llámese el almuerzo o llámese la cena. ¿Listo? Para que entonces tengamos en cuenta de que no solamente es el chicharrón.
Bueno, por acá, ¿qué otra pregunta tengo? Ana Julia Saldarriaga nos pregunta, estoy en etapa de mantenimiento, ¿la comida es lo mismo, proteína y ensalada? Ana Julia, felicitaciones primero, antes que cualquier otra cosa. Si estás en tu proceso de mantenimiento, significa que ya culminaste tu proceso y ya entraste a esa fase de mantenimiento, o esa fase para nosotros conocida como fase de estabilización. Recuerda que en esa fase de estabilización, si ya llegaste a esa fase de estabilización, pasaste por las 3 semanas en donde vamos introduciendo todos los alimentos. Acuérdense que al final el proceso es poder trabajar con todos los grupos de alimentos. Entonces, si ya llegaste a esa fase de mantenimiento, entiendo que ya pasaste por todos los alimentos. Entonces, ya debes estar comiendo frutas, ya debes estar comiendo harinas, ya debes estar comiendo los alimentos relacionados con los granos y todos los alimentos. Entonces, acuérdate que en esas últimas 3 semanas nuestro objetivo es trabajar con todos los grupos de alimentos, pero enseñarles cómo esos alimentos deben ser manejados de ahí en adelante. Acordémonos que los alimentos tienen un horario, tienen una cantidad y tienen una frecuencia con los que se van a seguir trabajando. Entonces, en esas últimas 3 semanas enseñamos cómo debe ser un ritmo que ya mantenga todos los alimentos. Entonces, en esas 3 semanas lo que vamos a encontrar es que ya te damos las pautas para que después al control que vas a hacer al mes y luego a los 3 meses puedas variar. Y acuérdate que al final en una alimentación ya vas a poder trabajar con todos los grupos de alimentos, entonces vas a seguir trabajando obviamente con la parte de la proteína, con la parte de la verdura, porque la verdura nunca debe desaparecer de nuestra alimentación, y es por eso que desde que comenzamos el tratamiento somos enfáticos, o yo siempre les enfatizo a mis pacientes, la verdura no es para el tratamiento para bajar de peso. Metámonos en la cabecita que las verduras son nuestra base de alimentación y lo que más nos va a mantener a nuestro organismo en equilibrio y bien alimentados. No puedo forjarle y meterle la idea al paciente de que las verduras solamente se comen para bajar de peso. ¿Qué pasa cuando yo llego a esa fase de estabilización si yo comí solamente las verduras por obligación y porque me tocaba comérmelas para bajar de peso? Inmediatamente la verdura va a salir de ese contexto. Y tristemente al momento de salir la verdura va a empezar a incorporarse la parte de las harinas, que culturalmente es lo que anteriormente me llevó a subir de peso, y va a empezar a generar ese mismo ciclo nuevamente. Entonces, nunca pensemos que las verduras son para bajar de peso. Las verduras son los que me alimentan y me van a alimentar de ahora en adelante. Entonces, la pregunta más o menos, Ana Julia, yo no voy a desprenderme de las verduras, debo seguir comiendo todo el tiempo mis verduras, voy a tener mi aporte de proteína, pero además de eso voy a aprender a incorporar al final los granos, las harinas, los alimentos integrales y todos los grupos de alimentos para que al final tú puedas disfrutar de un plato que contenga todos los alimentos. Entonces no es solamente seguir trabajando la proteína y la ensalada, y no está mal. Si yo puedo trabajar, y muchas personas nos ha pasado, que después de que llegamos a nuestro proceso de estabilización, sabemos y sentimos que el organismo ya no es el mismo con esa experiencia del consumo de las harinas. Ya hemos aprendido a trabajarlas en menor cantidad, en menor frecuencia, entonces el organismo se da cuenta de que ya cada vez necesita menos de ellas. Son alimentos básicos importantes en nuestra alimentación, pero cuando llegues a tu proceso de estabilización te vas a dar cuenta de que ellas ocupan un lugar ya no tan importante y ya vas a aprender cómo lo vas a hacer. Pero si mi gusto es seguir trabajando con la proteína, con la ensalada, con la parte de las frutas y demás, perfectamente. Hay que tener en cuenta que no es obligatorio tener que volver a comer harinas en nuestra alimentación. O sea, después de eso aprendes a mejorar todo ese proceso de alimentación, y eso se va a ver reflejado después en los controles de cada mes y cada 3 meses. Maynés por acá me pregunta, buenos días, yo estoy en estabilización, ya me toca ir a la cita cada 3 meses, pero hoy lo pesé y ha subido 3 kilos de peso. ¿Qué debo hacer? Maynés, vamos a comenzar viendo muchas cositas por esos lados. Me dice que ya está en su proceso de estabilización y que hace el control ahorita a los 3 meses. Después de que cuando uno ya llega, y cuando llego a mi proceso de estabilización,
existen unos signos de alarma. Permítame un poquito. Existe algo que se llama unos signos de alarma para nosotros en el proceso. Y esos signos de alarma, siempre en la última consulta, en la última semana, cuando ya entregamos tu proceso de fase 3 de mantenimiento, hacemos mucho énfasis en reconocer esos signos de alarma que generalmente uno de ellos es estar haciendo tu control de peso. No es bueno sacarse de la cabeza ahorita seguirme pesando todos los días y demás, porque realmente los números estresan. Pero sí, para controlar y llevar un control de peso es básico que yo tenga una pesa de referencia en donde me pueda seguir pesando por lo menos a razón de cada 15 días. Entonces, se supone que durante esos 3 meses, entre el último control y el control de ahora, debo haberme estado pesando cada 15 días. ¿Y qué pasa? Uno de los signos de alarma, siempre que le damos la recomendación al paciente, es: tu peso puede variar. Acuérdese que yo no soy un bulto que todo el tiempo pesa lo mismo. Mi peso puede variar por la situación estomacal, por mis días menstruales, por unos días que me trasnoché, por el estrés, porque estoy enferma o demás. Entonces mi peso nunca va a ser constante de todos los días pesar lo mismo. Siempre podemos tener un rango de más o menos 1 kilo para arriba, 1 kilo para abajo. O sea que si yo terminé mi peso, digamos mi proceso, teniendo 60 kilos, y un día me subo hasta 61, estoy en ese rango numérico que yo tengo como colchoncito para manejar. ¿Qué pasa si ese kilo, después de esos 15 días, me vuelvo y me peso y sigo subiendo? Allí me preocupo, allí digo, ¿qué está pasando? Ya me salté ese kilo reglamentario y voy con otro. Algo está pasando. En ese momento siempre, entre comillas, hago un examen de conciencia de esa guía de último nivel, de tercer nivel, que es nuestra hojita blanca, que muchos pacientes ya conocen. Acuérdense que esa guía de tercer nivel divide a los alimentos en alimentos que puedo consumir menos frecuente, en una forma más tranquila, y unos alimentos que debo utilizar de vez en cuando. Muy probablemente lo que puede estar pasando es que los alimentos de menos frecuencia los estoy trayendo más frecuentemente a mi alimentación y el organismo está empezando a reaccionar en forma diferente. Es cuando yo ya llevo un control de mes y veo que ese peso cogió ventaja a más de 1 kilo, es un signo de alarma y yo debo volver a mi consultorio para revisar en la pesa donde yo siempre me pesé y el médico que siempre me estaba haciendo mis chequeos, verifiquemos qué está pasando con esa situación alimentaria y con mi peso. Probablemente hay algo que compensar y verificamos qué pasa. ¿Listo? Entonces, si yo ya tengo ahorita mi control de aquí a 1 mes, de 3 meses, pero ahorita yo veo que esos números están subiendo, algo está pasando. Es necesario adelantar esa consulta, así sean 15 días, así me falte 1 mes, porque no quiero que ese organismo siga reaccionando equivocadamente o algo está pasando y hay que detectarlo a tiempo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si de pronto estás muy lejos de tu consulta de 3 meses, pide tu cita, adelanta esa cita, habla con tu médico, saca tu cita en la sede que estés realizando y adelanta ese control para que junto con tu médico puedan revisar qué está pasando. No esperes a que llegue ese tercer mes si los signos de alarma estén apareciendo. ¿Listo? Entonces tenlo muy en cuenta. A ver, vamos a revisar. Vamos a chequear, a ver cómo está todo por acá. Dice... Evelyn me dice por acá: he tratado de iniciar el tratamiento muchas veces, pero me quedo ahí en la pregunta. Bueno, vamos a mirar qué pasa con esos reinicios por esos lados. Hay muchos pacientes que a veces tienen muchas dudas con respecto a las veces que inician el tratamiento, que para nosotros se llama un reinicio. No es malo reiniciar. Siempre le digo al paciente: no, usted puede reiniciar el proceso las veces que yo quiera. Pero antes de reiniciar yo tengo que hacerme la pregunta: ¿por qué mi organismo no sigue ese camino y se me está estancando y por qué no vuelvo? Esa es la primera pregunta que yo debo hacerme a mí mismo. Si estoy reiniciando una vez y yo tomo la decisión hoy y ya no vuelvo de hace 8 días, la pregunta me la tengo que hacer a mí misma: ¿por qué no puedo? ¿Por qué no quiero seguir adelante?
qué está bloqueando y qué está impidiendo llegar a a cumplir ese logro y ese objetivo que yo tengo. Esa es la primera pregunta que yo debo hacerme. ¿Qué está frenando? Me está frenando el apego a los alimentos, me está frenando la situación de mis horarios, me está frenando alguna situación emocional. De verdad no quiero hacer el tratamiento, entonces buscar cuál es la causa para la cual no puedo seguir. Una vez yo identifique mi causa, la causa de esos reinicios frecuentes, siempre le doy la opción al paciente, hágalo como si fuera la primera vez y eso no es malo. Hay algunos pacientes que de pronto sí me dicen, doctora, mire que la primera vez que yo inicié el tratamiento me funcionó mucho mejor. Claro que sí. Acuérdense que mi organismo guarda memoria y mi organismo, siempre les digo y los comparo. Acuérdense que cuando uno hace las cosas por primera vez, siempre lo hace con todo el ánimo. Pero cuando las cosas a veces no nos salen bien, a veces nos recordamos y nos acordamos de lo maluco y de las cositas que nos frenaron. Entonces la idea es que cuando arrancamos el proceso lo hagamos como si fuera la primera y la única vez, como si no hubiera posibilidad de volver a hacerlo. Arranco desde el día de hoy, me enfoco, sé que me programo para 1, para 2 meses de tratamiento y lo hago sin estar escuchando, ni viendo, ni dejándome llevar por las cosas que de pronto vienen de afuera, por los comentarios y demás. Si mi decisión es empezar a hacer las cosas bien, me voy y busco ese objetivo y no tengo ningún tipo de inconvenientes y frenos. Hay pacientes que han intentado hacer el tratamiento primera, segunda, tercera y nada. A la tercera, a la cuarta, al momento en que toman la decisión y deciden por sí solos hacer el tratamiento y enfocarse en ese objetivo de bajar de peso y estar sano, lo logran. Hasta el momento en que uno no hace conciencia de lo que está necesitando y de lo que quiere, muchas veces flaqueamos y nos echamos para atrás. Y en muchas ocasiones lo que no queremos es que tristemente el paciente inicie realizando su tratamiento ya porque le toca. ¿Por qué? Porque se me subió la presión, porque se me subieron los niveles de colesterol, porque me van a hacer una cirugía y me dijeron que tenía que bajar de peso, porque ahora sí me toca, sino que queramos hacerlo y tomemos la decisión para bajar de peso porque quiero sanarme, porque quiero estar sano, porque quiero evitar enfermarme. Entonces yo tomar la decisión con anterioridad y saber que lo puedo hacer las veces que quiera y con voluntad logramos llegar a esa finalización. ¿Listo? Bueno, Angie me pregunta por acá, muchas gracias, ¿es normal que se genere estreñimiento? Angie, no es normal, hay que tener en cuenta que no es normal enfermarnos, no es normal que nos duela la cabeza, no es normal que nos estreñamos, no es normal que me sienta enfermo, ninguna situación y ningún síntoma se debe normalizar. Lo que pasa es que en cualquier tratamiento que genere cambios en tu alimentación va a generar cambios en tu parte digestiva. Entonces, normalmente cuando venimos de una alimentación que tiene todos los grupos de alimentos, pues obviamente mi digestión es más frecuente, más abundante, voy más meses al baño y entonces al momento en que yo corto esos alimentos o cambio de alimentación, obviamente mi parte digestiva va a cambiar. Eso no quiere decir normalizar el estreñimiento, pero sé que cuando estoy en cualquier tratamiento para bajar de peso, no solamente mi frecuencia para evacuación va a cambiar. Y es por eso que durante el tratamiento, pues no ajeno a eso, nuestra digestión también cambia, pero nunca debe pasar a ser dolorosa, ni nunca debe pasar a ser de dificultad cuando yo voy al baño y quedo con esa sensación de peso, de dolor, de inflamación, que me duela o que en algunas ocasiones sangre. Ahora, hay que tener en cuenta que hay pacientes que ya tienen historial de estreñimiento porque tienen problemas de hipotiroidismo, de colon irritable, entonces tienen más tendencia a ser estreñidos. Es por eso que durante el tratamiento insistimos mucho en la forma de alimentarse y en la distribución adecuada de esas verduras en el plato. Acuérdense que como pacientes insistimos siempre en que el 70% de los alimentos de todo el día sean verduras. Entonces, que el 70% sea verdura y solamente el 30% de proteína. ¿Dónde comienza el error? En que hay personas que durante el desayuno no verduras. El almuerzo sí una ensaladita. Por la noche no me comen.
Entonces, ¿qué pasa? De las 3 comidas mínimas que yo debo hacer en el día, una sola lleva verduras. Doctora, ¿por qué me estreño? Ahí está la razón. 3 comidas que tienen proteína, una sola tiene verduras. ¿Cómo le hago para que un estomaguito funcione bien si la verdura no está presente? Yo me puedo comer un plato así de verduras por esos lados una vez al día y el estómago se me va a estreñir si yo no le encuentro solución a esas otras 2 comidas. Entonces, siempre la invitación es que desde la mañana las verduras estén frecuentes. Hay pacientes que me dicen, doctora, es que yo verduras al desayuno, no, cerrado, tapado. No quiere decir que yo me vaya a comer una ensalada en horas de la mañana, pero yo puedo invitar a mí las verduras desde la mañana tomándome un juguito verde, o en las mañanas puedo hacer mi tortilla de huevitos con espinacas, con pimentones, con tomate, con cebolleta, le puedo echar champiñones, o sea, ya esas verduras son bienvenidas desde el desayuno y eso hace que mi desayuno tenga una importancia mucho más grande con respecto a esa parte digestiva. Las entrecomidas puedo estar picando verduritas, como les decía, pedacitos de pepino, de apio, tomaticos secos que pueda trabajar por esos lados. Entonces ya voy incrementando mi nivel de verdura. A la hora de mi almuerzo, mi porción de crema de verduras, una crema de verduras que sea de verdad espesa con las mismas verduras, mi porción de proteína, mi pollo, mi carne, mi ensalada fría y a lo mismo en horas de la noche. De esas 3 comidas, las 3 tienen verdura. Mi estómago se garantiza que de esa forma el estomaguito no se va a estreñir. Pero si de esas verduras que yo como a más encima una sola vez al día, solamente como lechuga y cebolleta todos los días, pues obviamente mi estómago se va a estreñir. Y por más que yo tome el té verde y por más de que yo me tome la pastillita de bisacodilo y por más de que yo me tome la cáscara sagrada y la agüita de acacia, me voy a seguir estreñiendo. ¿Por qué? Porque el origen del estreñimiento sigue estando ahí y es el exceso de proteínas. Entonces, no es que se normalice el estreñimiento, sino que yo mismo hago que mi estreñimiento coja más fuerza cuando la disposición para el consumo de verduras está bajito. Así que hay que voltear esa visión de las verduras y empezarle a dar más importancia para no normalizar. Y acuérdense que el estreñimiento no es normal. Bueno, vamos a mirar qué tengo por acá. Y eso mismo, Juli me dice por acá, el estreñimiento se hace difícil de manejar en mi caso. Ahora, por ejemplo, si yo ya tengo antecedentes de un estreñimiento con anterioridad y durante el tratamiento veo que se me intensifica, pues definitivamente debo ser de las personas que deba recurrir a los laxantes todos los días sin tenerles miedo, porque hay pacientes que a veces me dicen, doctora, pero es que no quiero que mi organismo se acostumbre a la pastilla. No, es que como el estreñimiento no va a durar toda la vida, sino que es transitorio, cuando yo llegue a mi alimentación y esté teniendo una alimentación con ese porcentaje de verduras y tomando el agüita adecuadamente y tomando mi batidito verde y mis semillitas y en el caso necesario el estreñimiento desaparece. Entonces no voy a ser de la persona que me tengo que casar con el laxante todo el tiempo para que el estómago funcione, sino que el organismo puede llevar mejoría por esos lados. Entonces todo depende de cómo estemos alimentándonos desde esas primeras semanas. ¿Listo? Por acá, Evelyn me pregunta por acá, ¿podré tomar whey protein? Normalmente no acostumbramos a hacer uso adicional de proteínas, así sean proteínas limpias. El metabolismo de muchos productos durante el tratamiento se altera, se afecta y es por eso que definitivamente nosotros no hacemos uso de medicación, salvo que de pronto necesitemos un suplemento de algo porque el paciente realmente lo amerita y lo necesita, pero realmente ningún suplemento de proteínas ni en polvo ni líquidas ni demás en este momento o son aconsejables utilizar en el proceso. Lili, hermoso por acá, buen día. Lili nos cuenta, yo logré bajar 31 kilos y me faltan 9. Pero dejé el tratamiento y me he subido 12. Trato de reiniciar y no lo logro. No sé qué hacer para volver a estar juiciosa. Lili,
los 12 están allí. La tarea más grande está hecha y te das cuenta que definitivamente de esos 31, la gran mayoría se quedaron atrás y se quedaron en el olvido. Se quedaron atrás y se quedan allá para no volver. En este momento necesito quitar y limpiar ese inconsciente que me dice me subí y no puedo. Se puede, y mira que ahorita no vamos ni siquiera por la tercera parte de lo que ya avanzaste con el proceso. ¿Qué necesito? Limpiar otra vez ese organismo, algo metabólicamente volvió a impactar, de pronto asociado a la parte de esos alimentos que generalmente ingresan de forma un poquito diferente a lo que normalmente planeamos al final, y la idea es volver a retomar, que el organismo vuelva otra vez. El organismo tiene muy buena memoria, y el paciente que alguna vez bajó esos 30 kilos, ahorita los 10 kilos los bajas en un vaivén. Normalmente recuerda que, y muy probablemente, esos perfectamente 10 kilos no se nos demoren más, por mucho se demoran alrededor de 2 meses en bajarse, porque el organismo tienes ya ganado el 80% con hábitos. Tu organismo ya reconoce, tu metabolismo ha cambiado, generalmente el organismo ya elimina fácilmente esos depósitos de grasa, entonces ese metabolismo de acumulación de grasa está más apagado. Entonces lo que necesitamos ahorita es activar a que ese organismo queme rápidamente esos depósitos de grasa y aprendamos otra vez ese ritmo, y la importancia de hacer ese proceso de estabilización para seguir con esos controles periódicos después de cada mes y cada 3 meses. Así que Lili, ánimo, vuelve, busca el consultorio que quede más cerca para que tengas la posibilidad de lograr llegar a esos 12 kilos. Ya es lo más poquito, nos falta con solamente la cerecita de ese pastel y coronamos. Y todo sea por ese bienestar, por recuperar tu salud. Date cuenta que después de todo ese peso perdido, tu vida me imagino que ha cambiado un montón, no físicamente, porque la parte física es la última cosita por esos lados. Acuérdate que estamos recuperando años de salud y necesitamos esos 12 kilos a como de lugar, así que no se desanime, se puede. Trabaje muy juicioso por esos lados, su organismo se lo va a seguir agradeciendo. Entonces busquemos la oportunidad para volver a retomar el proceso y volverte a ayudar. Con todo gusto estamos pendientes de volver a colaborarte. Acuérdate que siempre las puertas están abiertas. Dice Geraldine, me dice por acá: hola doctora, estoy a 3 kilos de llegar a la meta, pero quiero bajar un poquito más. ¿Se puede para evitar estar en el límite y subir de nuevo? Geraldine, qué linda pregunta. Excelente. Entonces, Geraldine, primero felicitaciones. Todo ese proceso ya estamos culminando, estamos llegando ya a la cima por ese lado y nos vamos a estabilización. Ánimo, esos 3 kilitos ya no, están aquí cerquita en la puerta del horno. Y Geraldine, hay que tener en cuenta, y me imagino que con tu médico han hablado mucho lo que es buscar ese punto de equilibrio. Acuérdate que ni yo como médico ni yo como paciente determino cuál es mi peso ideal, sino mi organismo. Mi organismo sabe dónde está bien. Yo puedo como paciente decir yo quiero llegar a 55 kilos, pero mi organismo a veces no me permite atravesar esa barrera que él ya tiene forjada. Existe algo médicamente hablando que se llama nuestro punto de equilibrio, que es el punto donde mi organismo llega a ese momento donde ya no baja más. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta dentro del tratamiento? Cuando eres una persona 100% juiciosa con lo que estás haciendo y llega un momento donde llegas a tu peso que se aproxima más o menos a tu peso ideal en relación con tu edad, con tu estatura, con tus antecedentes, con tu contextura, llega un momento donde el organismo empieza a bajar de peso de a poquitos. Venimos enseñados a esa pérdida de 2 kilos, de 1,5 kilos, luego comienza el kilo y comienza a reducir. A medida que vamos llegando a ese peso de equilibrio, el peso comienza a ser cada vez menos hasta que el organismo llega a un punto donde ya no baja más. Generalmente ese peso coincide con el peso que en la primera consulta tomamos como relativo, como tu peso normal. Acuérdense que muchas cosas influyen en buscar ese punto de equilibrio. Pero entonces muy probablemente, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, ¿puedo bajar un poco más? Todo depende de dónde el organismo deje de bajar. ¿Cómo lo miramos? Durante 2 consultas consecutivas, cuando tú ya estás llegando a tu peso normal, hay un punto donde si en 2 semanas tu peso se queda estable, estás haciendo las cosas al 100% y tu peso se queda quieto,
totalmente quieto y ya no baja, definitivamente es porque el organismo buscó su punto de equilibrio y ese es tu peso normal. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque empezamos ese proceso de estabilización con esas 3 semanas donde pasamos a trabajar con todos los grupos de alimentos y tu peso sigue estando quieto. Y ya empezamos a introducir todas las frutas, todas las harinas, todos los alimentos y tu peso sigue quieto. Pasamos al control de cada mes y el peso sigue quieto, lo que nos ratifica que tu peso entró a ese punto de equilibrio. Entonces, quien decide cuál es tu punto de equilibrio y hasta dónde me permite bajar es tu mismo organismo. Que si mi organismo me da para bajar otro poquito a esa meta que yo tengo presupuestada, pues perfecto. Pero si el organismo ya llega a ese punto donde se está quietico y se estabiliza, hagámosle caso que él muy sabiamente ya sabe por qué me tiene en ese pesito, ¿listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta y al momento de llegar a ese peso, juiciosos en ese proceso de estabilización, porque ha pasado mucho que el paciente llega solito a su peso de estabilización. Entonces yo me marqué llegar a los 60 kilos y hoy llegué a los 60, pero como la próxima semana ya no bajé y me quedé en 60, entonces ya no fui más. Me salté esa fase de estabilización, me salté esas 3 semanas. El paciente llegó a su peso normal, pero no logró tener ese proceso de estabilización que también lleva puntos de auriculoterapia y lleva las pautas de alimentación y el seguimiento de cada 8 días para mirar cómo los alimentos que ingresamos empiezan a impactar en el proceso. Entonces, es necesario hacer ese proceso de cierre porque hay muchos pacientes, doctora, es que yo ya no vine más porque como yo ya llegué a los 60 y ya no bajé más, entonces ya no fui más. ¿Qué pasa? El organismo tristemente comienza a introducir los alimentos muchas veces de manera equivocada, como yo pienso que es. Un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, más otro poquito de esto, hacen muchos poquitos y así no era. Entonces la idea es que en esas últimas 3 semanas nosotros te podamos asesorar en el tránsito de esos alimentos para que logres mantener después ese peso. Entonces eso también se hace con puntitos de auriculoterapia y con seguimiento cada 8 días. Entonces no hagan ese cierre solos, permítanos acompañarlos en ese proceso de estabilización y buscar ese punto de equilibrio, Geraldine, para mirar en qué punto el organismo se siente tranquilo con el peso que ya estás manejando. ¿Listo? Maines por aquí me vuelve y me escribe, me da mucha ansiedad. Claro que sí. Maines y todos los pacientes que de pronto están comenzando, recuerden que alejarnos de los hábitos de alimentación con los cuales el organismo viene trabajando desde hace mucho tiempo y despegarse no es fácil. No podemos decir, ay sí, eso es fácil, dejar el azúcar es fácil, dejar las harinas es fácil. No, eso cuesta tiempo, como todo. Como cuando yo decido aprender inglés, cuando yo decido aprender a manejar. Eso no es que yo me suba y ya empecé, no. Necesito repetir hasta que el organismo aprenda por esos lados. Entonces, decir y pensar que cuando arranco de un día para otro al otro día, la sensación de apego al dulce, a las harinas y demás es fácil, no. Necesitamos tiempo y cuesta y nos cuesta, a muchos nos ha costado, más sabiendo que venimos en una cultura donde nos han criado con el dulce, donde nos han criado con la harina, donde nos han criado con que cada vez que uno está intranquilo necesita calmarse comiendo. Entonces venimos de muchos apegos por allá, por ese lado, que realmente se repiten y se repiten y se repiten. La idea es, primero, para evitar esas cositas y esos apegos, lo que siempre les digo a los pacientes, despéguese, despréndase de todas esas cositas que me están incomodando, de esos mensajes que me están llamando al consumo de esos alimentos. Yo he tenido y conocido pacientes que la ansiedad por el azúcar y demás hace que en el bolso tengan la chocolatina, en el bolso tengan el confitito X, tengan el super coco metido ahí en el bolso, porque al momento en que hay ansiedad entonces venga el pedacito por acá, y eso es lo peor. Si yo voy a erradicar un apego por ese lado, me despego, entonces quito de mi alrededor todos esos alimentos que me llaman y me mandan esos mensajes subliminales. Entonces retiro todo lo que tenga que ver por esos lados en mi nevera, en mi alacena, en mi bolso, y me rodeo de los alimentos que necesito. ¿Por qué? Porque lo que siempre les digo, tener hambre no es malo, no se aterroricen cuando el organismo tiene hambre.
Hay personas que me dicen en la primera, segunda semana, doctora, pero es que a mí me sigue dando hambre, ¿qué hago? Es que nos dé hambre es normal. Nunca hablamos que en el tratamiento se nos va a quitar el hambre, porque es que comer es algo básico y es una necesidad a la cual yo tengo que darle respuesta. Perdón. Entonces la idea es responder de una forma adecuada a esos estímulos que el organismo está teniendo. Entonces, si yo me empiezo a rodear y tengo en mi termo el agua, la aromática, el agüita con limón, el cafecito pido que ya lo tengan sin azúcar, tengo mi lechecita deslactosada, tengo mi queso, tengo mis chicharrones, tengo las verduras. En el momento en que mi organismo tenga sensación de hambre, sé que al momento del llamado yo tengo las cosas allí. Y al momento en que el organismo necesita, sé que abro y le doy. Y calmo ese llamado que yo tengo. Pero si empiezo el tratamiento y sé que sufro de esos ataques de hambrecita por esos lados y me voy sin una coquita de agua, si me voy sin nada en el bolsillo, a la hora que el organismo me llame porque tiene hambre, me aterro y me da susto, porque va a decir, ya ahora yo qué hago. Lo más fácil, acuérdense que afuera está el paquete, está el frito, está el cosito X, está la empanadita, está la galletica y todo lo demás. Nunca, y tristemente nunca me voy a encontrar con lo que necesito, jamás. Jamás me voy a encontrar afuera con que la señora de la esquina me vende un pepino, ni me vende un apio, ni cositas por el estilo, porque eso no existe, ¿no? Ojalá pudiéramos tener esa opción por esos lados. Pero la idea es que si yo salgo, salgo protegida, como cuando ahorita en esta época de invierno. Está lloviendo en todas partes, pero si yo salgo sin mi paraguas, pues por ahí me coge el aguacero y me mojo. Entonces debo andar protegido, debo andar preparado para la situación. Entonces salgo con mis cosas, salgo con mi loncherita. ¿Por qué? Porque sé que si de pronto me ataca la crisis, sé que cómo defenderme. Entonces salgo con mi cajita de leche, salgo con mi pedacito de queso, salgo con mi termito de agua, salgo con mis pepinos, salgo con mis apios, con mis tomaticos y demás, con mis huevitos de codorniz, y sabe que si de pronto tengo necesidad, allí está. Y me empiezo a rodear de lo necesario y de lo básico. Entonces así freno esos llamados y esas angustias. Entre más yo tenga apego y siga dándole al organismo la oportunidad de la puntica, de la probadita, del pedacito del bocadillo, del pedacito de la galleta, ese organismo va a empezar a hacer de las suyas otra vez, porque se empiezan sin querer, así sean los pedacitos y las pequeñitas y demás, se empiezan a generar una cascada de sustancias que se segregan en mi organismo y empieza ese exagere con las situaciones de ansiedad y de apego y las papilas a funcionar más de la cuenta. Entonces, si yo no le doy pie a que el organismo pase esa barrera, lo logro y las situaciones de ansiedad se mejoran. ¿Listo? Ana Milé me pregunta, buenos días, ¿el jugo verde cada cuánto se puede tomar? Yo lo puedo utilizar todos los días sin inconvenientes, dependiendo de la hora. Hay pacientes que lo hacen en horas en ayunas, como limpieza de su organismo. Hay personas que lo utilizan en la noche, hay personas que lo toman como entre comida o lo toman después de almorzar, todo depende. Y se puede variar, dependiendo, no quiere decir que el jugo de verduras tenga que ser todas las verduras. Hay unas que se pueden utilizar más que otras, como tú quieras, puedes variarlas. Podemos utilizar, acuérdense que los juguitos verdes generalmente llevan espinaca, llevan pepino, llevan la parte del apio, llevan hierbabuena, menta, jengibre, limón. Lo pueden utilizar de cualquier forma, con todas las verduras juntas, o las pueden utilizar por separadas, sin problemas. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar. Por aquí hay otra pregunta de estreñimiento. Por acá, ¿cómo puedo ayudar también a mi organismo cuando tengo esas fases de estreñimiento? Primero, como les decía, identificando muy bien que yo esté haciendo ese 70-30 con respecto a mi alimentación, que el 70% sí se esté garantizando que sea la verdura entre caliente y fría. La recomendación siempre es que la verdurita caliente esté en tu plato. Cuando hablamos de verdura caliente nos estamos refiriendo a verduritas que sean cocinaditas, salteadas, en sopitas, en cremas, en tortas, que generalmente utilizan mayor volumen en cantidad de verduras. Y adicionalmente la parte de la verdura fría,
y la parte de la proteína. Entonces, cuando yo tengo y le garantizo a mi organismo un equilibrio en ese 70-30, el estomaguito empieza definitivamente a funcionar muy bien. Acordémonos también la importancia de tener esa hidratación muy adecuada. Adicional a eso, debo tener mucho cuidado en utilizar demasiada cantidad alta de pronto en la parte del queso. Tengamos en cuenta que el queso no debe ser superior a 1 libra entre todos los quesos para una semana, para evitar que el estreñimiento coja fuerza. ¿Qué puedo hacer para mejorar la parte del estreñimiento, como me preguntaban por acá? Puedo utilizar, hay personas que se ayudan mucho y les ayuda mucho la parte de la utilización de las semillitas de linaza. La linaza es una muy buena alternativa, a muchos de los pacientes les va muy bien, además que la linaza cumple fines de saciedad, entonces nos mantiene llenitos el estomaguito. La linaza la pueden utilizar, se puede manejar, tomamos un vasito de agua y coloco en remojo toda la noche una cucharita sopera de linaza, la dejo en agua y la dejo en remojo toda la noche. Al otro día esa agua se ha vuelto viscosa, en esa misma agua licúo y tomo sin colar en horas de la mañana, en ayunas. Y después me la puedo tomar en ayunas, mientras tanto voy, me baño, me arreglo, después hago mi desayuno normal y salgo a mis actividades sin problemas. La idea es hacerlo todos los días en ayunas. Se puede manejar por esos lados el juguito verde, la utilización de ese 70-30 en la alimentación. Hay pacientes que a veces en la noche pueden utilizar adicional un tecito de acacia de la India, pueden utilizar también tecito verde solo, que no lleve añadiduras de frutas, porque hay tecitos verdes de marca que vienen a veces acompañados de frutos rojos, de piña y demás. Entonces tecito verde solito, para que así el estomaguito también funcione mejor. Ahora hay que tener en cuenta que el té verde acolica, entonces hay muchas ocasiones donde hay que tener en cuenta que sí, a la hora de la madrugada se toma siempre a tipo 6-7 de la noche, pero a la madrugada nos vamos a encontrar con cólicos que de pronto no se vayan a asustar, son maluquitos, pero la evacuación fácilmente se presenta por esos lados. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar a ver cómo estamos. Perfecto. Bueno, chequemos algunas por esos laditos. Adri me pregunta por acá, ¿tienen alguna recomendación adicional para personas con hipotiroidismo? Muy bonita pregunta, Adri. Hay que tener en cuenta que el problema de hipotiroidismo es una condición metabólica que definitivamente necesita tratamiento médico. Hay muchas personas que definitivamente tienen una mala relación con la parte tiroidea, porque como médicos a veces tristemente, y conocemos muchos casos donde el paciente se lo frena mucho con respecto a su proceso de hipotiroidismo, metiéndoles en la cabeza que el paciente no va a bajar de peso, que tiene que acostumbrarse a tener un peso alto y demás. Pero muy pocas personas tienen una información adecuada de lo que es un problema de hipotiroidismo. Necesitamos que el paciente entienda que el problema de hipotiroidismo necesita tratamiento, que no es una enfermedad que complica y que mata, pero sí que produce muchas molestias que hay que tener en cuenta. Y una de ellas es, digámoslo así, entre comillas, el hecho del incremento de peso. Pero eso no quiere decir que el paciente tenga que vivir condenado a no bajar de peso, eso es falso. Realmente lo que hay que tener en cuenta es que el problema de hipotiroidismo y la enfermedad tiroidea afecta ese metabolismo de los azúcares y de los carbohidratos, lo que conlleva a que la persona que padece la enfermedad tenga tendencia a subir de peso, y es por eso que necesita tratamiento. Pero tristemente encontramos muchas personas que, a pesar de que conocen de su condición tiroidea, se niegan a trabajar la parte del tratamiento, lo que hace que el organismo gane más fuerza con su problema hipotiroideo. Entonces conocemos muchas pacientes que iniciando comienzan su tratamiento, y debemos ser conscientes y explicarles como médicos que el tratamiento de hipotiroidismo probablemente sea todo el tiempo, permanente. ¿Por qué? Porque mi glándula no está funcionando adecuadamente. Entonces necesito empezar medicación todo el tiempo y no debo suspenderla. Pero si yo le explico la importancia de esa
pastilla de todos los días sobre mi metabolismo, el paciente va a empezar a familiarizarse y a trabajar muy bien la parte de enfermedad. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, yo conozco muchos pacientes que llegan al proceso de hipotiroidismo y abandonan el tratamiento por miedo, porque la paciente piensa que la parte de su medicación la va a enfermar y demás, y realmente lo que enferma como tal es la misma enfermedad. Hay pacientes que a veces, yo conozco pacientes que tienen problema de tiroides y les diagnosticaron la enfermedad hace 10 años y solamente tomaron los medicamentos los 3 primeros meses. Después de eso, nunca más un control, nunca más un examen, nunca más un chequeo de una ecografía. Y cuando vamos a tomar el examen, cuando llegamos a la consulta y pedimos ese examen de TSH, ese TSH está totalmente loco. Un TSH, un T3, un T4 que definitivamente no se controla fácil. Necesitamos tener harta importancia con ese paciente, que sepa manejar su enfermedad y que se quite ese estigma de aquí, ese cartelito que yo le digo a los pacientes, me los mandan diciendo que porque tiene problema de tiroides no va a bajar de peso. Eso es falso. Si tu condición tiroidea está controlada y yo estoy tomando mi medicamento y mis exámenes están en un nivel normal, mi organismo responde adecuadamente, y sé que todo el tiempo debo seguir cuidando mi organismo. ¿Por qué? Porque mi organismo tiene de base esa enfermedad. No quiere decir que que la vaya a erradicar. Hay casos donde se han erradicado después con el tiempo, hay pacientes que se han normalizado, pero definitivamente necesito el acompañamiento de la parte de la alimentación y aprender a comer para manejar esa alimentación también. Entonces, el tratamiento para pacientes con hipotiroidismo es exactamente igual, sin ningún tipo de cambios y demás. ¿Listo? Por aquí alguien, esta pregunta va para Geraldine. ¿En cuánto tiempo bajaste todos esos 31 kilitos? Por ahí te estaban preguntando. Listo, vamos a revisar. Bueno, vamos a chequear. Bueno, preciosos, vamos a mirar a ver qué más tengo por acá. Chicos, vamos con esas últimas preguntitas. Ya tengo por acá 10 minuticos que me quedan para con ustedes. Vamos a revisar. Bueno, Julie me pregunta por aquí: por cuestión de vacaciones no puedo asistir 3 semanas a control. Ay, qué linda pregunta, porque esta sí es muy común ahorita. ¿Puedo continuar o debo reiniciar? Gracias. Bueno, Julie, bien importante en esta época de vacaciones y de puentes y demás, ¿qué debo tener en cuenta mientras estoy en el tratamiento? Haz de cuenta que yo soy una persona hipertensa y me voy a vacaciones. Lo primero que yo debo empacar en mi maleta son mis medicamentos. No por el hecho de que yo me vaya de vacaciones, mis medicamentos se quedan. Cuando yo estoy en un tratamiento, acuérdate que tú estás haciendo un tratamiento, no una dieta. Yo estoy en un tratamiento, el tratamiento se va conmigo, así sea donde yo esté. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que cuando yo tengo una persona hipertensa o diabética, si yo no me tomo el medicamento, la presión y el azúcar se me fueron de para arriba. Cuando yo no cuido esa parte de alimentación en cuanto a mi proceso, el organismo también tambalea. Y yo no puedo arriesgar esa pérdida de peso de 5, de 8, de 10 kilos por 2 semanas que yo me voy de vacaciones. El tratamiento se va conmigo. Probablemente la mitad del tratamiento con respecto a la parte de las esferitas y la auriculoterapia no la voy a hacer. Acuérdense que el tiempo máximo para cambiar los imancitos es de 10 días. Ahora, yo tengo la alternativa de buscar donde esté la sede que me quede más cercana. Si me voy de vacaciones, acuérdate que tenemos más de 50 sedes a nivel nacional donde yo probablemente pueda hacer mi control en la sede más cercana, y así yo no pierdo ese estímulo que estoy teniendo. Que yo me vaya a una sede muy apartada, una ciudad muy apartada donde definitivamente ya no pueda hacer mayor cosa. Debo cuidar la parte de la alimentación hasta donde más pueda. Puede ser que ya las esferitas se me pierdan y ya complete los 10 días, te las retiras, pero sigo cuidando mi alimentación al 100%. ¿Por qué? Porque el hecho de que mi organismo no tenga las esferitas no quiere decir que él esté en disposición para absorber los alimentos que se puedan venir en un proceso de vacaciones, ¿no? Debo seguir cuidando mi alimentación totalmente hasta el momento en que yo llegue a mi próximo control y pueda arrancar ya, porque la idea es que aquí sí vale lo que el paciente muchas veces me dice en el consultorio:
consulta. Bueno, por lo menos no me subí. Aquí, después de 2 y 3 semanas, el objetivo es evitar que el paciente se me suba de peso. ¿Y cómo lo evito? Siguiendo todas las recomendaciones de alimentación que he venido haciendo con anterioridad. O sea que definitivamente voy a seguir en mi plan de alimentación lo mejor posible. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar. Qué linda Lenny Guerra me dice por aquí, hola doctora, ya bajé 10 kilos, súper, bravo, de aplaudir. Y me faltan 3, ya, acabaste. Quiero consumir frutas, ¿cuándo es el momento indicado? Bueno, recuerda, Lenny, que cuando estamos durante el proceso existen unas semanas donde hacemos algo que se llaman pruebas metabólicas, donde vamos a incorporar alimentos para mirar la respuesta que el organismo tiene. Entonces hay algunas ocasiones donde colocamos la frutica al día de hoy y vemos la respuesta de aquí a los 8 días. Entonces todo depende de la respuesta que vaya teniendo ese organismo. Ahora, si yo ya me estoy aproximando a mi peso normal, hay una semana donde vas a empezar después de las frutas cada 8 días. Iniciamos con fruta todos los días hasta llegar a la semana que necesitamos ya incorporar o llegues a tu peso de estabilización y ya puedas ingresar todas las frutas. Realmente todas las frutas van a empezar a ingresar en el momento en que ya llegues a tu peso de estabilización y podamos ingresar ya todas las frutas en los horarios que tenemos establecidos, que siempre van a ser la hora del desayuno y el almuerzo. Eso ya tu médico tratante te lo explicará cuando llegues a tu peso normal, pero ánimo, ya estás a los 3 últimos kilos, es muy probable que de aquí a 1 o 2 semanas estés llegando a tu peso normal y toda tu alimentación vuelva a ser la normal con todas las indicaciones. Así que felicitaciones y ánimo, vas por esos últimos 3 kilitos. Bueno, vamos a revisar qué tengo por aquí. Tengo todavía unos minutitos para acabar. Evelyn nos pregunta por acá cuáles son los mejores aceites para este método. Con respecto a los aceites para trabajar en la cocina, recomendamos siempre que los aceites sean, siempre podemos utilizar el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de canola preferiblemente. Cuando se va a trabajar aceites para la cocción de los alimentos, acordémonos que el aceite de oliva